Muy buenas tardes, arquitecta. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Antes que Gracias. nada, le agradezco mucho de estar aquí con nosotros, ¿sí? Para esta conferencia intitulada Vivienda social entre modernidad y contemporaneidad, análisis comparativo de la Villa do Yapi y del residencial Wilton Lira. Es un gusto presentar a la maestra Leticia de Andrade Perín, que es arquitecta y urbanista, con investigaciones centradas en la arquitectura moderna. Ha cursado la maestría en Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura en la Universidad Federal do Rio Grande do Sur. Es especialista en Arquitectura de Interiores por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur y es arquitecta urbanista titulada por la misma institución. Sin más preámbulos, maestra, le voy a dejar la palabra para que pueda impartir su plática. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a compartir mi presentación. Entonces, buenas tardes a todos. Yo soy Leticia, soy brasileña. Ya pido disculpas por mi español porque no soy fluida en ese idioma. Voy a intentar hablar despacio y si no entienden algo, por favor, pregúntenme. Es- Entendemos el portiñol, ¿eh? Entendemos el ah, portiñol. Por lo tanto, vamos bien. ok. Yo soy arquitecta y urbanista formada por la PUC Rio Grande do Sul en 2018. Tengo una maestría en Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura y también una especialización en Arquitectura de Interiores. Durante mi carrera en la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul, participé en un grupo de investigación de iniciación científica y dentro de este grupo, bajo la orientación de la profesora Raquel Rodríguez Lima, investigué la vila del IAPI de Porto Alegre, desde el punto de vista urbanístico, ya que es un proyecto considerado un hito en la expansión urbana de la ciudad, concebido bajo el modelo de ciudad-jardín, con calles arboladas, plazas y también equipamientos comunitarios. Además, el proyecto dialoga con búsqueda de una vivienda digna para los trabajadores, un tema que sigue siendo central en arquitectura y urbanismo. Y también propone tipologías de casas y bloques que buscaban unir funcionalidad, calidad constructiva y vida comunitaria. Para la conferencia de hoy, voy a presentar el análisis de la vivienda de IAPI, que es una vivienda moderna como un modelo de ciudad-jardín que integra viviendas, áreas verdes y servicios, generando un fuerte sentido de comunidad y calidad de vida. Y lo compararé también con una obra contemporánea, el residencial Virton Lira, en Caruaru, en el interior de Pernambuco, también en Brasil. Este es un loteamiento del programa Minha Casa Minha Vida, o Mi Casa Mi Vida, que permite la ampliación de las unidades, pero que se implantó en una zona periférica y de uso predominantemente residencial. Acá el próximo slide, ¿están viendo? El otro slide, ¿pasó? Sí, Ok. Entonces voy a comenzar hablando sobre la vida de la Vila do Iapeí, que también es conocida como Conjunto Residencial Passo de Areia o Vila dos Industriários. Esse conjunto foi construído por el Instituto de Aposentados e Pensões de Industriários y se destaca en la producción pública de vivienda a través de proyectos arquitectónicos y urbanísticos que tenían como propósito ofrecer viviendas seriadas con calidad. El conjunto de la vida de IAPI es uno de los ejemplos más significativos de Porto Alegre en relación con la vivienda popular. El objetivo de esta investigación es difundir el conjunto y presentar las fuentes primarias. A partir del siglo XX surgieron nuevas formas modernas de habitar, en diferentes fases y niveles de desarrollo, con características generales y específicas según las distintas realidades culturales, sociales, económicas y políticas. Un primer esbozo de una política de vivienda en Brasil apareció a inicio de la década de 1930.
pero fue solamente hacia el final de esa década cuando la industrialización y la urbanización del país cobraron fuerza con la Revolución de 30, que se inició realmente la planificación de una política habitacional en este ámbito. El problema de la vivienda fue entonces enmarcado como una cuestión social y de esta manera hubo una clara intervención del poder público en un sector que hasta entonces había sido producido y comercializado únicamente por la iniciativa privada. De esta forma, el Estado pasó a recibir presiones tanto de los trabajadores como del empresariado. Con el objetivo de reducir el déficit habitacional, surgieron diversas políticas de financiamiento de viviendas, tales como el Instituto de Jubilaciones de Pensiones, los IAPs, la creación de la Fundación de la Casa Popular, el Plan Nacional de Vivienda, la creación del Sistema Financiero de la Vivienda y el Banco Nacional de la Vivienda, BNH. Estas políticas públicas buscaban promover la construcción y adquisición de la vivienda propia, especialmente para los grupos de menor renta de la población. A través de ellas se proyectaron diversos conjuntos habitacionales, como la Vila do Yapeí en Porto Alegre. El proyecto de la Vila do Yapeí, ubicado en el bairro Passo de Areia, en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, despierta interés por ser una obra de calidad arquitectónica y urbanística, ya que después de más de 60 años desde su construcción, no ha perdido su referencia proyectual y mantiene un valor sociocultural evidente. Atendiendo a la escala humana y aprovechando el trazado orgánico existente en el lugar. También buscó respetar los orígenes de los trabajadores industriales que allí residieron, tomando como referencia el modelo de ciudad-jardín y favoreciendo la convivencia social entre los habitantes. En la segunda mitad de la década de 40, el crecimiento de los grandes centros urbanos atrajo una migración interna, lo que ocasionó un crecimiento desordenado de las ciudades y también evidenció la falta de espacios públicos de calidad y de una política de planificación urbana. La Vila do Yapeí, también conocida como Conjunto do Yapeí de Porto Alegre, fue planificada por el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Industriarios y destinada a los obreros de las industrias de Porto Alegre. La obra comenzó a construirse en septiembre de 1954, como consecuencia de una gran inundación ocurrida en 1941, que afectó el centro de Porto Alegre. La región más perjudicada fue la Orla Norte, donde se localizaban las industrias de la ciudad. A partir de esa situación, los nuevos emprendimientos industriales pasaron a ubicarse en la zona nordeste, a lo largo de la avenida Assis Brasil. De este modo, el instituto hizo la construcción de la vida obrera, dando origen al IAPI de Porto Alegre. La Vila do Yapeí es un ejemplo de la etapa en que el Estado actuaba directamente en la producción de conjuntos habitacionales, adoptando formas de acción que contribuyeron a su calificación como espacio para habitar. Esa calificación hoy es identificada y reconocida como patrimonio histórico de la ciudad de Porto Alegre. La Vila do Yapeí sigue una perspectiva de planificación urbana, teniendo como referencia principal el modelo de ciudad-jardín. Este se representa a través del uso intenso de la vegetación, la arborización, las plazas y parques, el trazado orgánico del sistema vial y la disposición de edificios
y casas en medio de jardines. El proyecto de la Vila do Yapeí tenía como objetivo la construcción de un barrio obrero que ofreciera conforto y calidad de vida a la clase trabajadora a un bajo costo. Lo que diferencia al conjunto es el trazado orgánico de las vías y de los bloques, que respeta el medio físico y el paisaje, la jerarquía de las calles, los equipamientos colectivos y la abundancia de áreas verdes. La Vila do Yapeí fue concebida a partir de las necesidades humanas, con un proyecto capaz de reconciliar al hombre con la naturaleza, respetando así sus orígenes. El conjunto también se destaca por su sentido de comunidad, con espacios públicos planificados, respetando la escala humana y acercando a sus habitantes entre sí. De esta manera, se convierte en un patrimonio sociocultural de bienestar en la ciudad y sirve como ejemplo de planificación urbana de calidad. El conjunto habitacional tuvo su proyecto desarrollado en dos etapas. La primera, con trazados geométricos y edificios altos. Fue elaborada en Río de Janeiro por el ingeniero y urbanista José Otacílio de Saboya Ribeiro, quien participó en un concurso promovido por el instituto. Posteriormente, en la segunda etapa, el proyecto fue enviado a Porto Alegre, donde fue desarrollado por equipo de ingeniería local, con Edmundo Gardalinski como ingeniero jefe y coordinador de obras, y Marcos Kruter como responsable de la elaboración final y ejecución del proyecto urbanístico. La Vila do Yapeí fue implantada en la entonces llamada Chácara das Pedras, con aproximadamente 67 hectáreas, perteneciente a la familia de Roberto Weber. Caracterizada como un barrio residencial autónomo, cuenta con cerca de más de 2.500 residencias. En estas 288 unidades con un dormitorio, 778 unidades con 2 dormitorios, 1.461 unidades con 3 dormitorios y 6 unidades con 4 dormitorios. Ubicada en el entonces Paso de Areia, a 6 kilómetros del centro de la ciudad, era un barrio alejado del centro urbano y de las residencias burguesas, pero situada en el eje de la nueva expansión industrial. El foco central de la implantación es el Estadio Alim Pedro, concebido como un centro social de encuentro y convivencia entre los habitantes, utilizado principalmente para la práctica de deportes y ubicado cerca de los edificios mixtos. En frente se encuentra la Avenida de los Industriarios. Esta es la avenida principal del conjunto, que conecta la Avenida Plinio Brasil Milano con la Avenida Brasiliano de Moraes, en forma de una Y. La infraestructura era bastante completa para la época, ya que se preveían espacios de comercio, ocio y algunos equipamientos públicos, tales como escuelas, iglesia, plazas, comisaría de policía y un hospital que finalmente no llegó a ejecutarse. El Yapeí está constituido por varias plazas, entre las cuales se destaca la Plaza Frederico Chopin, también llamada Playa Artificial, debido a su lago, donde las familias solían bañarse como forma de recreación. Está rodeada por residencias unifamiliares y tenía una gran importancia social, como podemos observar
en las fotos. Era un espacio muy frecuentado que ofrecía un carácter tranquilo y acogedor al ambiente colectivo. Actualmente, la Plaza Chopin sigue siendo un punto de encuentro y refugio para sus habitantes. Las casas que rodean la Plaza Chopin son viviendas estilizadas, con elementos decorativos en estilo colonial, piedras, arcos neocoloniales conocidos como californiano. Tienen una superficie construida considerable, de aproximadamente 80 metros cuadrados, compuestas por 3 dormitorios, un baño, sala, baranda, cocina y área de servicio. La Vila do Yapeí presenta 12 tipologías de edificios y 11 tipologías de casas, ambas económicas con planta baja compacta, muros bajos con portones de madera sin prever garajes ni otros anexos. Los edificios de 2 a 5 pisos con 2 a 3 dormitorios por unidad, apartamentos ventilados y con amplias aberturas. Las viviendas unifamiliares corresponden a una arquitectura neocolonial, enriquecida con elementos compositivos de gusto ecléctico. En cambio, los edificios multifamiliares pueden considerarse modernos por su morfología simple y clásica, la manera de componer las fachadas, sus ritmos, acentos y la relación entre llenos y vacíos tiene una referencia inmediata en el protomodernismo. Las tipologías de la Vila do Yapeí mantienen una relación con su morfología urbana en un alto grado de integridad. De esta manera, a pesar de las transformaciones relacionadas con el aislamiento de lotes y la cuestión de la propiedad del suelo, la vida conservó una calidad de vida poco común en barrios obreros. La armonía y la imagen no fueron significativamente alteradas por el cambio de uso, ya que permanecen íntegras las relaciones entre morfología urbana, la tipología arquitectónica y la topografía del sitio. Con más de 60 años desde su concepción, el IAPI de Porto Alegre sigue siendo reconocido como una referencia proyectual, debido a su preocupación por la escala humana, respetando a sus habitantes e incluyéndolos en el espacio público. Hasta hoy conserva buena parte de sus características originales, como calles fuertemente arboladas, vegetación madura y plazas bien configuradas. Sin embargo, el conjunto sufrió alteraciones en sus tipologías, lo que redujo el estándar de las construcciones en función de las nuevas necesidades de los moradores, como ampliación de balcones, construcción de nuevos pisos y ocupación de los retiros, principalmente para la construcción de garajes, elementos que no estaban previstos en el proyecto original y que terminaron desconfigurando las fachadas propuestas originalmente. A pesar de todas las transformaciones ocurridas, el carácter de la Vila do Yapeí en cuanto al uso del suelo y la morfología urbana permanece el mismo. Además, los habitantes locales perpetúan el sentido de comunidad proveniente de la época en que era un barrio obrero, demostrando su relación de conexión y pertenencia con el lugar. La Vila do Yapeí de Porto Alegre proporcionó desde su implantación un sentido de comunidad,
promoviendo la preservación de las edificaciones y de su entorno. De esta forma, se justifica el reconocimiento del conjunto hasta la actualidad como patrimonio histórico y cultural, siendo también una referencia para diversos estudios, no solo arquitectónicos y urbanos, sino también socioculturales y como un lugar de memoria. Entonces, esta era la parte de la presentación del conjunto de Villa do Yapeí. Este conjunto es un conjunto moderno, pero que hasta hoy es muy importante. Ahora voy a presentar un conjunto contemporáneo en el otro lado del país. El Yapeí estaba acá en Rio Grande do Sul y lo que voy a presentar ahora, el residencial Virtum Lira, está ubicado en Caruaru. Caruaru está en el estado de Pernambuco. Entonces, acá es Pernambuco y acá es Caruaru. El residencial Virtum Lira se encuentra en la ciudad de Caruaru, en la región nordeste de Brasil. Esta región históricamente es marcada por contrastes sociales y también climáticos. Presenta un proceso de urbanización acelerado desde mediados del siglo XX. Caruaru, situada en el agreste pernambucano, se consolidó como un polo comercial, textil y cultural, siendo reconocida también por su fuerte identidad popular y cultural. Este contexto urbano y regional influye directamente en la manera en que se producen y se insertan los conjuntos habitacionales. El terreno destinado al residencial Virtum Lira posee aproximadamente 48 hectáreas y media, con una topografía accidentada e inclinada. La forma del suelo condicionó el diseño del trazado urbano y la disposición de las viviendas, generando así la necesidad de adaptaciones volumétricas y soluciones de escalonamiento. El conjunto se compone mayoritariamente de viviendas unifamiliares adosadas, siguiendo la tipología de casa urbana contemporánea, que se diferencia de las tradicionales casas de techo a dos aguas, características de la región. Aquí traigo algunos datos generales del proyecto. La localización es en la zona sur de Caruaru, a 7 kilómetros del centro urbano. La superficie del terreno es 48 hectáreas y media. El número de viviendas es alrededor de 1.300 unidades. La área construida total es de 70.200 metros cuadrados. La área del lote entre 170 y 240 metros cuadrados. La área por vivienda es entre 52 y 66 metros cuadrados. El proyecto es del estudio Girau Arquitectura. La ejecución es de Lira Ingeniería. El año es proyectado en 2011, concluido en 2012. Y un reconocimiento muy importante es que este proyecto fue seleccionado para la Bienal de Venecia 2014. Ahora voy a hablar un poco del contexto histórico, porque el IAPI fue construido por un fondo diferente de más de 50 años atrás. El Virtum Lira, fue construido por el programa Minha Casa Minha Vida. El programa Minha Casa Minha Vida, lanzado en 2009, surge como respuesta al déficit habitacional brasileño, que superaba los 6 millones de unidades. El modelo de gestión combinaba la financiación estatal con la ejecución privada, delegando a empresas constructoras la implantación de los conjuntos.
Este marco dio origen a numerosos proyectos de gran escala y bajo costo, muchas veces implantados en la periferia urbana. En la mayoría de los casos, los proyectos del programa Minha Casa Minha Vida son todos iguales, con una baja calidad arquitectónica. Es apenas una casa con puerta y ventana, con techo a dos aguas, sin tener en cuenta el clima, la iluminación o la tipología local. Repiten el mismo patrón en todo Brasil. En contrapartida, el Virtum Lira representa una excepción cualitativa dentro de este programa Minha Casa Minha Vida, al introducir identidad arquitectónica y flexibilidad tipológica en un contexto generalmente homogéneo. El conjunto fue diseñado por Girau Arquitectura, cuyos arquitectos buscaron crear una vivienda urbana contemporánea con referencias al modernismo brasileño. La propuesta se distingue por antenas verticales blancas que delimitan y jerarquizan la volumetría, uso de colores contrastantes en las fachadas, como amarillo, verde o morado, la inclusión de marquesinas que protegen y articulan la cualidad volumétrica de la calle. Este lenguaje plástico rompe con la monotonía habitual de los conjuntos de Minha Casa Minha Vida, aportando así un sentido de identidad colectiva. Entonces acá pueden ver la diferencia de esto Minha Casa Minha Vida, Virtum Lira, y estos Minha Casa Minha Vida. Son todos iguales y en diferentes partes de Brasil. Y acá hay un poco más de calidad arquitectónica. La ejecución estuvo a cargo de Lira Ingeniería, utilizando materiales locales, económicos y de fácil mantenimiento. Se empleó principalmente albañilería de ladrillo cerámico y teja canal, tecnologías accesibles que permiten reducir costos y también facilitar el mantenimiento posterior. La mano de obra fue regional, lo que contribuyó a dinamizar la economía local y generar empleo durante la construcción. Los materiales usados fueron ladrillo cerámico y teja canal, de bajo costo y fácil mantenimiento. La mano de obra local contribuyendo a la economía regional. Las ventanas y aberturas fueron dimensionadas para la ventilación cruzada. Hay un aprovechamiento de la iluminación natural y estrategias de eficiencia energética para reducir costos de climatización. Sobre la topografía, los desniveles se utilizaron como recurso de diseño, escalonando las viviendas de forma armónica. Hablando un poco de la tipología habitacional, el proyecto previó flexibilidad tipológica, ofreciendo 3 variantes. La primera es la unidad embrionaria, en que no es posible hacer la ampliación. Esta es compuesta por 2 dormitorios con 58 metros cuadrados. La segunda es la ampliación intermediaria, donde es posible hacer la ampliación acá. Posee 2 dormitorios, siendo uno en suite con 61 metros cuadrados. Y la tercera posee una ampliación mayor, que pueden ver acá. Esta posee 3 dormitorios, siendo uno en suite, 63 metros cuadrados. Este diseño responde a la necesidad de prever posibles ampliaciones post-ocupación, que es una práctica común en la vivienda social brasileña. Ahora hablando un poco del urbanismo y el trazado urbano.
El urbanismo del conjunto buscó adaptarse a las condiciones naturales del terreno y conectar con la trama vial existente en los barrios vecinos. Se reservaron áreas para equipamientos comunitarios y espacios verdes, aunque en los bordes del lotamiento, lo que reduce su centralidad. El trazado vial promueve una legibilidad clara, pero la localización es periférica. En función de esto, limita el acceso a servicios, comercio y empleo, lo cual constituye uno de los principales problemas del conjunto. No hay transporte público disponible para el centro de la ciudad. Entonces, acá en una imagen del Google Maps es posible ver que el conjunto Virton Lira está ubicado aquí, en cuanto el centro urbano es aquí. Y solo puedes ir de bicicleta o de auto, porque no hay un transporte urbano que hace esta conexión. Entonces, no es tan lejos del centro urbano, pero lo que debes estar es considerado lejos por no tener un transporte público de calidad. Y también los equipamientos comunitarios de espacios verdes no fueron hechos. Los moradores son principalmente familias de clase trabajadora que accedieron a las viviendas mediante financiamiento de Minha Casa Minha Vida. La vida cotidiana se desarrolla en un entorno residencial homogéneo, con baja presencia de comercio y equipamientos dentro del conjunto. La falta de centralidades urbanas hace que muchos desplazamientos dependan del transporte público, generando tiempos de viaje prolongados. Sin embargo, la identidad arquitectónica de las viviendas ha contribuido a generar un cierto orgullo de pertenencia entre sus habitantes. Los residentes del complejo llevan 8 años esperando la cancha prometida, y esta situación genera peligro e incomodidad a los residentes. Entonces, acá es donde era previsto la cancha y los equipamientos comunitarios, y hace 8 años están esperando. Como en otros conjuntos del programa habitacional Minha Casa Minha Vida, los moradores realizaron alteraciones en sus viviendas. Cierres de retiros, construcción de nuevos pisos, expansión de balcones y garajes. Aunque estas transformaciones tienden a descaracterizar las fachadas en el Virton Lira, muchas mantienen la coherencia con el lenguaje original, lo que confiere un mayor grado de integridad visual que en otros conjuntos similares. Yo puedo hacer algunos análisis con puntos positivos de este residencial Virton Lira, como la apariencia contemporánea con fuerte identidad visual, el uso de materiales locales y económicos, colores que refuercen el sentido comunitario, adaptación a la topografía natural y flexibilidad de ampliación prevista. También hay el reconocimiento internacional en la Bienal de Venecia de 2014. Ahora, los puntos negativos. La ubicación es periférica y alejada de servicios. La infraestructura es incompleta en los primeros años de ocupación y hasta ahora están esperando. Hay una limitación en la previsión de expansiones, lo que genera ampliaciones informales, típico de Brasil. Los equipamientos públicos se localizaron en los bordes, con menor impacto en la centralidad del barrio. Y con esto podemos hacer una comparación con el IAPI de Porto Alegre. El IAPI de Porto Alegre es del año 1940, de la arquitectura moderna.
Es un modelo de ciudad-jardín, con énfasis en plazas, arborización, vida comunitaria, integración urbano-social. Y hasta hoy este modelo funciona. El Virton Lira posee un modelo de loteamiento periférico, con énfasis en la unidad habitacional, menos en el espacio colectivo. Ambos expresan la visión del Estado sobre la vivienda social en diferentes épocas. El IAPI como instrumento de integración social público-privada y el Virton Lira como producto de alianza público-privada do Minha Casa Minha Vida, donde la escala y la rapidez priman sobre la centralidad comunitaria. El residencial Virton Lira constituye un caso emblemático de la vivienda social contemporánea. Su relevancia radica en demostrar que es posible, incluso dentro de un programa criticado como Minha Casa Minha Vida, generar proyectos con calidad arquitectónica, identidad y sostenibilidad. Comparado con el IAPI, se observa un cambio en la manera en que el Estado entiende su rol de planificador integral en los años 40 a financiador y regulador en los años 2010. Ambos casos, sin embargo, dejan un legado común: la búsqueda de dignidad, pertenencia y calidad de vida a través de la vivienda social. Muchas gracias. Y ahora estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, arquitecta. La verdad ha sido una presentación muy amena, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por los casos de estudio, pues, que nos ha presentado, ¿no? Y quisiera hacer como una reflexión que, digamos, de una cierta forma se liga a las conclusiones, ¿no? De esta comparativa, ¿no? De este estudio, ¿no? Por un lado, claro, tenemos un ejemplo que yo creo es increíble, ¿no? El primero, ¿no? La Villa do Iapi, porque al final, como bien se define, es el fruto, pues, de esta planificación integral. Es decir, no solo se piensa en la vivienda, ¿no? En la vivienda se piensa en términos de diferentes tipos, diferentes modelos, hay una grandísima variedad, ¿no? En lo que se puede ver, incluso como nos estaba explicando, ¿no? No solo viviendas, por así decirlo, unifamiliares, pero también edificios, ¿no? Y hay muchas variaciones entre los modelos de vivienda multifamiliar y muchas variaciones entre las viviendas unifamiliares, ¿no? Pero por otro lado, me pareció súper interesante, ¿no? Este enfoque, el enfoque que empieza a partir del diseño de la infraestructura pública, o sea, una plaza, esta plaza hermosa, la plaza Chopin, ¿no? Que al final incluso, ¿no? Viene llamada con aquel nombre tan significativo, ¿no? Como una especie de playa artificial, ¿no? Toda la gente va a tomar el sol, pues, en este lago. Es decir, había una visión una visión muy completa, muy integral, que tenía como trasfondo lo de generar un fragmento de ciudad. Es decir, es un fragmento habitacional, una unidad habitacional nueva, que tiene como concepto esta cuestión de la ciudad jardín, pero es completa, pues tiene equipamiento, tiene espacio público, tiene diferentes modelos de vivienda, incluso el diseño de las calles se nota en diferentes fotos que está muy cuidado, ¿no? Las bardas de los edificios, los árboles, el alumbrado, es decir, hay una visión integral muy interesante, ¿no? Y a cambio, pues la situación, digamos, de una cierta forma mísera en la cual nos encontramos hoy, ¿no? Porque sí, es cierto, ¿no? Lo que usted comenta, seguramente dentro de la experiencia, digamos, del programa Mi Casa, Mi Vida, esta experiencia del Virton Lira es seguramente una de las mejores, ¿no? O a lo mejor la mejor experiencia del Mi Casa, Mi Vida, ¿no? Que al final consigue, ¿no? Dar una vivienda, consigue que esta vivienda, dentro de lo que cabe, tenga, ¿no? Esta calidad plástica, ¿no? Del volumen. Es interesante cómo el mismo prototipo de vivienda asume como elemento fundamental el crecimiento, o sea, que la vivienda pues pueda crecer en el tiempo y no sea como objeto, digamos, terminado, ¿no? Pero claro, al final
sufre de unos problemas de una cierta forma fuertes, porque el hecho de estar lejos de la ciudad, pues sí es un problema relevante, ¿no? El hecho de no tener equipamientos sí es un problema relevante, ¿no? Y la cosa que me hace pensar, y a lo mejor es un poco provocativa esta afirmación, por así decirlo, es que este proyecto, el segundo, que repito, seguramente es de los mejores o el mejor que se ha fabricado dentro de mi casa en mi vida, llega a la Bienal de Venecia. Es decir, a una de las máximas exposiciones de arquitectura llega un proyecto que posiblemente ni siquiera es el mejor proyecto que se puede hacer, porque tiene unos errores y unas faltas que son grandísimas, ¿me explico? Es decir, posiblemente en un curso de la universidad hubiéramos reprobado este tipo de proyecto, porque le falta lo que es la parte urbana. Pero tan abajo hemos caído que al final, cuando un proyecto, ¿no? Con unas propuestas interesantes, volumétricas, etcétera, sobresale un poco más de la miseria, o sea, de lo mínimo, ya le damos un premio. ¿Me explico? Es un poco provocativa como cuestión. Si hoy en día se hiciera, se volviera a repetir claramente con sus matices la primera experiencia, no, pues ganaría el Nobel por la arquitectura, ganaría el Pritzker de la arquitectura. No quiero ni imaginar lo que podría ganar. Me estoy explicando, es decir, estamos claramente enfrente de dos ejemplos importantes, ¿no? De dos ejemplos que hay que relacionarlos con la contemporaneidad, pero pues de una cierta forma nos hacen reflexionar, ¿no? De cómo antes el país realmente era un planificador integral, realmente quería generar ciudad a partir de esas instituciones para la clase trabajadora, y hoy como el país que se transforma en una entidad financiera, en una entidad que promueve el financiamiento, pero no el diseño y no esos factores urbanos, como con muy poquito podemos llegar a la Bienal de Venecia, ¿no? Sin hacer ciudad. Esto es, creo, un punto de reflexión con el cual me quedo, y ojalá pues en el futuro pues realmente se hagan proyectos más como el primero, ¿no? Con este cuidado urbano, con este cuidado tipológico, con esta variedad, con este espacio público, que con el segundo, ¿no? Seguramente aquí el tema no es tan ligado a los arquitectos que lo han diseñado, porque pues realmente dentro de un programa como En Mi Casa, Mi Vida, tampoco se puede hacer un milagro. Digo, ellos hicieron un milagro respecto a lo que podían hacer, pero a lo que voy es cómo al final nos hemos acostumbrado, ¿no? A un nivel que es infinitamente más bajo del nivel que teníamos. Es decir, en lugar de mejorar lo que algo ya era muy bueno, lo hemos empeorado muchísimo, y ahora cualquier cosa que sobresalga un poco más de la media, ¿no? Que sea un poco menos mediocre, ya lo premiamos, ¿no? Entonces, realmente muchísimas gracias, porque yo creo que esta reflexión, digamos, ha sido una reflexión es una reflexión muy interesante, y siempre es conveniente, digamos, de una cierta forma, hacer estas comparativas, ¿no? Lo que teníamos y lo que tenemos, para ver realmente si vamos tan mal antes o si vamos tan mal ahora, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, arquitecta. Aquí pregunto si hay otras aportaciones o preguntas para la arquitecta Leticia, ¿no? Yo una muy puntual, nada más de una imagen. Sí, Roberto, por favor. En uno de los proyectos, creo que era el Huerto Lira, veía las casas construidas, pero no veía calles ni urbanización. Una de las Sí, imágenes anteriores. sí. Así se hacen, o sea, así se entregan las casas como tal. Y otra pregunta, me imagino que ambos proyectos son para sectores de la población distintos, ¿verdad? Diferentes sectores económicos. En verdad no. El IAPI de Porto Alegre, bueno, es un proyecto de la década de 40 para los industriarios. Entonces, no eran personas con mucho dinero. La diferencia es de dónde venía el dinero, porque en el IAPI era del Instituto de Aposentados y Pensionistas Industriarios. Entonces, era de la clase trabajadora. Y con eso fue posible hacer este conjunto que es gigante. Pero el más importante del conjunto no eran las casas, las habitaciones, era el trazado urbano,
la preocupación con tener un estadio, escuelas, biblioteca y todo. Después no había más este instituto, acabó en los años 50. Esto fue en la era Vargas. Vargas era el presidente de Brasil en los años 30. El moto de Vargas era 50 años en 5, yo pienso, algo así, porque hacía mucho para su época. Y Vargas era de Rio Grande do Sul. Yo también soy de este estado, entonces para mí es un proyecto muy sentimental. Yo tengo una tía abuela que moró en este conjunto y fue profesora de la cantora Elis Regina. No sé si conocen, pero es una cantora muy importante en Brasil y Elis Regina vivía en este conjunto, estudiaba en la escuela del IAPI y mi tía abuela fue la profesora de ella. Y todas las historias que tengo de este conjunto son muy bonitas. Y mi tía no tenía dinero. Ella era una trabajadora, una profesora escolar. El proyecto de Virton Lira viene de mi casa, mi vida. Mi casa, mi vida es algo que fue creado en 2009 por Lula. Fue algo como que un tanto innovador para la clase baja, pero también para la clase trabajadora, porque la clase trabajadora no podría comprar una casa con las condiciones que tenían. Entonces, atinge también la clase trabajadora. Mi casa, mi vida, es la población de baja renta y también la clase trabajadora. Y la diferencia es que la arquitectura era tan pobre, que cuando surgió este Virton Lira, se tornó un ejemplo, o porque no es más una casa con este tejado de dos aguas, puerta y janela. Es algo diferenciado, pero no hay la preocupación con la parte urbana. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la escuela? No hay nada. Y otra principal diferencia es que en IAPI de Porto Alegre, bueno, el conjunto es muy mayor y también fue construido en la parte periférica, pero sabían que estaría en expansión y hoy no es considerado lejos de la ciudad, está muy cerca de la ciudad, con shopping center perto, muchas escuelas, es posible pegar varios tipos de transporte para viajar por toda la ciudad. En cuanto a eso, el Virton Lira no es posible pegar autobús. Acá es el centro. La distancia es más o menos la misma del IAPI para el centro de la ciudad y de Virton Lira para el centro de la ciudad. Pero la diferencia es que acá no tiene escuelas, no tiene parque, no tiene plaza, no tiene nada. No es posible hacer esportes, nada. Y para llegar acá, solo con auto o con bicicleta o tal vez con 3 diferentes tipos de autobús. No hay una conexión directa. Y también están esperando hasta hoy la construcción de la plaza. Y otra diferencia es que en IAPI la plaza era central, el conjunto de esportes era algo central. Entonces todo fue hecho en el entorno. Todo era perto, cerca de la parte social del conjunto. En contrapartida, en Virton Lira no. Acá es la plaza. Y fue tan difícil encontrar un ejemplo porque yo tenía esos slides de IAPI de Porto Alegre que yo trabajo desde el año 2015 y siempre presento como un ejemplo de arquitectura de habitación popular, habitación social, pero yo quería algo contemporáneo, pero contemporáneo que estuviera de alguna forma parecido con el precio que era el IAPI. Entonces, IAPI era de una fundación. ¿Cuál es la fundación que tenemos hoy para eso? Es
Minha Casa Minha Vida. Y dentro de esto, el mejor ejemplo era Virton Lira. Y fue muy triste hacer estos slides, porque está escancarado la diferencia. Acá tenemos una casa de calidad, podemos decir. Es posible vivir acá, es digno, pero la parte cultural y la parte social, ¿cómo se queda? Nosotros necesitamos más do que solamente una habitación. Nosotros necesitamos cultura, escuela, enseño, esportes. Entonces, para mí, esta es la mayor diferencia. Pero sí, la pregunta era si era para las clases más o menos como iguales, y sí, era para la clase no abastada. Gracias. ¿Alguien más? Digo, una cosa que se demuestra a través de esta comparación es que realmente, por muy bueno que sea el prototipo de vivienda que se usa en el segundo ejemplo, al final la acumulación, ¿no? O la repetición del mismo prototipo muy bueno no llega de todas formas a generar ciudad, porque nunca se ha pensado, digamos, como una parte de la ciudad, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, de una cierta manera dejar la responsabilidad toda al prototipo, ¿no? Sino más bien, pues como se comentaba, pues falta el pensamiento urbano, falta el haber diseñado la ciudad. De hecho, la plaza está en este conjunto arquitecta como más perimetral, casi como que pues nos pedían una plaza y la pusimos en un espacio residual, pero no es que hemos pensado que el centro debería de ser la plaza para que todos los habitantes lleguen de la misma manera. Nos piden tanta superficie de plaza, pues entonces allí cabe, y de hecho esta línea, la línea que delimita el espacio verde del espacio marroncito, si fuera 5 metros de un lado, 5 metros del otro, sería simplemente pues una cuestión de cumplir con metros cuadrados y no a lo mejor una cuestión relativa al diseño, ¿no? Como es en el primer ejemplo que nos mostró, que la verdad tiene muchísima calidad, ¿no? Y también para mí no hay tanta diferencia cuando veo esta imagen y, un momento, esta imagen. Ah, no. Una es un poquito más dulce, un poquito más agradable a la vista, pero el contenido es lo mismo. Sí, si yo veo, por ejemplo, solo la imagen de una habitación, es maravillosa. Qué bonito el proyecto. Pero cuando vemos el conjunto, no es tan diferente de esto. Es abrumador. Sí, No, no es nada diferente de eso. Parece, de hecho, que estas viviendas, en esta foto siempre lo he pensado, parecen casi como unos contenedores que se han apoyado en este lugar en espera que los muevan a la ciudad, ¿no? Están esperando allí estos contenedores, pero a cambio es que allí se van a quedar y esto es, digamos, lo más lamentable. Pero bueno, muchísimas gracias, arquitecta, por esta exposición y por habernos llevado estos ejemplos que no conocíamos. Ojalá podamos contar con su texto para el próximo libro de vivienda que explique estos dos conjuntos porque sería una grandísima aportación. gracias por la oportunidad. Y sí, pretendo escribir sobre los conjuntos y fue un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, arquitecta. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.